esta clase voy a trabajar con la alquilación de nitrilos y aminas. Al igual que como se produce con las cetonas, primero debe haber un hidrógeno alfa que pueda ser sustituido por el grupo alquilo. Entonces, vamos a trabajar con los nitrilos primeramente. Recordando que el nitrilo sería una cadena que tiene un grupo CN, donde el carbono está unido por un triple enlace con el átomo de nitrógeno. Y este sería el carbono alfa, que tiene dos hidrógenos. Entonces, lo primero que debemos hacer en este caso es un tratamiento con una base de La, dietilaminolitio. Entonces, esta base lo que hace es retirar el hidrógeno alfa, mientras que sus electrones pasarán a formar un doble enlace. Como este carbono central no puede tener 5 enlaces, entonces los electrones del triple enlace pasan a formar un par libre. Recordemos aquí que tenemos 2 electrones. Entonces, ese sería el movimiento. Una vez que sale, se convierte en una carga negativa. Tenemos el grupo CN. Entonces, ya indicamos el movimiento. Estos electrones pasan a formar doble enlace. Estos electrones pasarán a formar un par libre sobre el átomo de nitrógeno. Como consecuencia, vamos a tener 2 dobles enlaces consecutivos. Aquí carbono-carbono y aquí carbono-nitrógeno. Recordando que ese carbono tendrá hibridación sp y por lo tanto será una estructura lineal o de geometría lineal con ángulo de 180 grados. Nuevamente puede haber un sistema de resonancia aquí para estabilizarse ese compuesto. El nitrógeno tiene carga negativa por tener más electrones de lo que él contenía originalmente. Y estos electrones pasan sobre el carbono para estabilizarse por sistema de resonancia, quedando la estructura original que ya nosotros vimos del lado izquierdo. Bien, una vez que tenemos esa estructura, ahora sí podemos hacer voy a borrar el sistema de resonancia porque me interesa que quede así en este momento para poder hacer la alquilación. ¿Okay? Aquí tengo el nitrógeno que tiene carga negativa. Cuando hacemos la la alquilación, tenemos, vamos a suponer R con un halógeno. Sabemos que estos electrones van a unirse, los del alqueno, o el doble enlace que se formó entre el carbono y el hidrógeno alfa. Ese doble enlace son los electrones que pasan a tomar el halógeno. El alquil, el grupo alquil, por supuesto, los electrones de enlace RX pasan sobre el halógeno. Y entonces se produce el siguiente compuesto. Puesto el grupo alquil que se unió. Ahora tenemos este carbono con carga positiva. Entonces estos electrones pasan a formar el triple enlace. Como producto se forma la alquilación del grupo que estemos trabajando.
Eso fue lo que ocurrió en la alquilación de nitrilo. En la alquilación de las aminas es similar el procedimiento, pero tenemos que producirla en amina primeramente. Entonces aquí tenemos más H, el hidrógeno alfa que salió, y el halógeno que estaba acompañando al grupo alquilo. Entonces, hagamos esto con un ejemplo de un compuesto con nombre y apellido, vamos a decirlo así. ¿Ok? Entonces tenemos el hidrógeno alfa, lo voy a dibujar aquí, el hidrógeno alfa. Se utiliza primero la base para retirar el hidrógeno queda esa carga negativa que formará el doble enlace. Aquí coloqué este enlace no existe. Ok, ese enlace no existe porque eso implicaría, ese enlace implicaría que hubieran dos carbonos y no lo hay. Ahí está. Entonces, para sostener ese enlace se convierte en par de electrones sobre nitrógeno para producir doble enlace, carbono, doble enlace, nitrógeno, pares libres sobre nitrógeno, carga negativa sobre el nitrógeno. Cuando agregamos el halógeno de alquilo, supongamos que estoy agregando un grupo alil con bromo o bromuro de alilo, este carbono será el que se unirá a estos electrones de ese enlace para producir, por supuesto, estos electrones pasarán a formar el triple enlace para estabilizar ahora el carbono que quede deficiente de electrones. Aquí el grupo alil que se ha ingresado y finalmente el grupo nitrilo con un triple enlace más HCl, HBr, porque es el halógeno que está acompañando al grupo alquilo. Para hacer la alquilación de las aminas, primeramente hay que producirla en amina. Y esa reacción ocurre cuando ponemos en contacto o a reaccionar una cetona con una amina. Estas aminas deben ser las aminas cíclicas, como la piridina, piperidina. Por ejemplo, aquí tenemos esta estructura. Entonces tenemos esta amina y como sabemos los grupos carbonilos son susceptibles a ataque nucleofílico debido a que ese carbono es un centro deficiente de electrones, mientras el oxígeno es un grupo o un elemento de alta densidad electrónica. Los pares de electrones de la amina son capaces de atacar al carbono del grupo carbonilo. Estas serían las reacciones de las cetonas o de los grupos carbonilo también se puede decir. Como consecuencia, en ese carbono nos quedará un oxígeno con carga negativa, la amina que tiene un hidrógeno y además es una estructura cíclica y su carga positiva. Poner acá la carga positiva del átomo de nitrógeno, carga negativa del oxígeno y no olvidemos terminar la cadena carbonada de la cetona. Este hidrógeno que está con la amina pasará a tomar lugar con la carga negativa del átomo de oxígeno. Cuando eso ocurre, se forma la siguiente estructura.
tenemos la amina, hacia abajo la amina cíclica con sus pares libres, la cadena carbonada completa y el grupo OH. Finalmente, producto de que estos electrones son atraídos a este carbono del grupo carbonilo, pasan a formar un doble enlace y estos electrones pasan sobre el átomo de oxígeno. Como consecuencia, se forma una unión doble hacia la amina, quedando la amina de carga positiva, y esta es la cadena carbonada de la cetona originalmente, más el grupo OH que ha sido liberado. Eso es un simple ataque nucleofílico que ocurrió desde la amina, entró al grupo carbonilo, se hidrogenó el grupo OH y por sustitución de nucleófilo salió el grupo OH. Así se formó en este caso la imina. Posteriormente se puede tratar aquí, ya aquí en este punto se trata este compuesto con este compuesto que está acá es el que es similar a la acetona o aldehído cuando trabajábamos en la alquilación de cetonas y aldehídos, pero primero había que producir el enol. Y lo mismo ocurre aquí, se utiliza la acetona no la base, DLA, y esa base va a retirar un hidrógeno de carbono alfa. Recordemos que aquí hay dos carbonos alfa, este es 1 y este es 2, pero con esta base se produce el alqueno que esté menos sustituido, o el alqueno cinético. En este caso, la base va a retirar ese hidrógeno y los electrones pasan a formar el doble enlace en este punto. Por supuesto, este átomo central no puede sostener 5 enlaces, entonces los electrones del doble enlace pasarán sobre el átomo de nitrógeno. Como consecuencia nos quedará el siguiente producto. Doble enlace hacia la derecha, enlace sencillo hacia la amina, pares libres de la amina, y nos queda la enamina. Esa es la enamina que vamos a utilizar para la alquilación. Entonces, como vemos, la primera parte es la formación de la amina por un ataque nucleofílico. En la segunda parte vamos a producir lo que es la alquilación de la enamina. Entonces, este producto que tengo a la derecha lo vuelvo a colocar en este punto para explicar la alquilación. Con sus pares libres, estructura cíclica. Bien, entonces, en presencia del halógeno de alquilo vamos a poner bromuro de bencilo. Tenemos el bromuro de bencilo, sabemos que el grupo de bencilo, un buen grupo entrante debido al sistema de resonancia en el cual se estaría
facilitando la entrada de ese grupo. Los preferidos serían los grupos bencilo y los grupos alil. Posteriormente, otros que no presentan resonancia será el grupo metilo debido al pequeño tamaño y no tiene mucho efecto estérico. Entonces, tenemos la enamina, estos electrones serían los que van a tomar el carbono que está unido al grupo bromo. Los electrones pasan hacia el bromo, el cual se libera con carga negativa. Se formaría la siguiente estructura. Tenemos el isopropil del lado izquierdo, tenemos la unión, voy a poner la unión en rojo, la nueva unión del grupo bencilo hacia la enamina. Ahí está. La amina ahora formando bueno, lo voy a colocar así, después indico la formación del doble enlace. Estos electrones pasan a formar el doble enlace aquí. Los electrones de la amina pasan a formar el doble enlace en ese punto para estabilizar el carbono central, debido a que el carbono central quedó deficiente de electrones, quedó con carga positiva. Allí se formó el doble enlace con la amina. Nuevamente la amina con carga positiva. Tenemos allí, ahí se hizo la alquilación de la amina. Bien, esto no se detiene aquí, sino que puede continuar en presencia de una base para producir otra enamina o podría llegar inclusive a convertirse en un ácido carboxílico. Puede continuar la reacción para convertirlo en otra enamina, no me queden cargas positivas, como estamos viendo allí, la amina tiene una carga positiva. ¿Qué puede ocurrir ahora? En presencia de una base más pequeña, podría retirar este hidrógeno que está acá y entonces formar un doble enlace en este punto, es decir, utilizar el otro carbono alfa, este que tenemos aquí. Entonces, voy a señalar el hidrógeno que voy a retirar. Entonces, utilizo una base pequeña. Si yo utilizo una base grande, estaría retirando el hidrógeno de aquí, de La, pero yo voy a retirar, en este caso, voy a retirar una base grande, porque finalmente se quiere producir una acetona de tamaño más extenso, que va a sustituir el nitrógeno por la cetona. Entonces, ocurre lo siguiente, vamos a utilizar la base NaCN. NaCN, sabemos que este tiene carga negativa, este tiene carga positiva, entonces el Cn, que es la carga negativa, va a retirar este hidrógeno, los electrones del enlace van a convertirse en un doble enlace y los electrones van a subir hacia el átomo de nitrógeno, quitándole la carga positiva. Nos queda 2-metil, doble enlace, hacia la derecha el compuesto que ya creamos, o el grupo alquil que se unió, hacia abajo el nitrógeno de la amina, con enlace sencillo por supuesto, porque ya los electrones pasaron otra vez hacia el átomo de nitrógeno. Y allí tenemos una estructura estable sin carga. Bien, hasta aquí tenemos una nueva enamina que puede también ser nuevamente sustituida por, o más que sustituida, puede ser alquilada si queremos extender aún más la cadena. Suponiendo que nos quedemos quedar solamente con esta cadena, el compuesto que queremos va a ser una acetona, entonces aquí donde está la amina, podemos con tratamiento de agua sustituir ese grupo amino por un
hidroxi, que posteriormente al ser deshidrogenado, entonces formará la acetona de la siguiente manera. Hasta allí tenemos la primera alquilación y formación de una enamina. Seguido de tratamiento con agua, ahora lo que voy a hacer es sacar la amina y convertirla en una cetona. En este caso una acetona porque el nitrógeno no está en un extremo. Una acetona. Utilizamos la molécula de agua. Sabemos que la molécula de agua se divide en H más OH, ¿verdad? Entonces, se hace una hidratación del doble enlace. Es decir, el hidrógeno entrará en el carbono que tenemos acá y el OH entrará, déjenme cambiarle el color porque prefiero que estas rayitas sean de otro color para que se observe el cambio que está ocurriendo. El hidrógeno entra acá, el OH entra acá. ¿Ok? Una hidratación. Entonces, formamos la siguiente estructura. OH, N con su doble electrones libres y su estructura, y hacia la derecha el grupo bencilo. Perfectamente. Vamos a colocar los electrones. Y aquí, bueno, ocurre lo mismo que ya vimos anteriormente al principio, cuando entró la amina y fue sustituido por el grupo OH. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Los pares de electrones forman un doble enlace con el átomo de oxígeno, con el átomo de carbono, y estos electrones salen con la amina para producir el siguiente compuesto. Doble enlace oxígeno, H de carga positiva sobre el átomo de oxígeno. Seguimos la cadena hacia el grupo bencilo. Y la amina que quedó por allí, liberada, ¿ok? Con carga negativa, por supuesto, retira al hidrógeno de la acetona, para finalmente quedar la acetona de interés, o sí, la de interés, la que buscamos. Estoy empeñada en colocar el benceno de 5 carbonos. Doble enlace. Tenemos hacia la derecha, aquí se formó la acetona. El carbono, la estructura original, y la unión con el grupo fenil. Ahora sí. Y esa es la estructura original. Fíjate que en este caso vimos primero la formación de la enamina cuando se hace un ataque nucleofílico desde la amina hacia la acetona. Posteriormente sale el grupo OH
produciendo la enamina. Cuando producimos la enamina, es esta, la que nos interesa, cuando producimos la enamina, esta enamina lo que hace es que puede ser ahora alquilada, puede ser alquilada. Entonces, dependiendo del halogenuro de alquilo que estemos utilizando, entrará, en este caso, el grupo alquilo con grupo bencilo. Ese grupo bencilo se une al carbono del doble enlace, bajan los electrones de la amina como un doble enlace. Una vez que se produce esa alquilación, también podemos hacer una segunda alquilación en ese punto, para una segunda, retirar el hidrógeno para producir una segunda enamina, y posteriormente en este punto que tenemos aquí, esta enamina, podemos tomar dos decisiones. Podemos producir una segunda alquilación donde entra un grupo alquil en este punto, o con tratamiento de agua simplemente lo que vamos a producir este compuesto que tenemos aquí. En este caso, una hidroxilamina se llama esto. En este caso, la hidroxilamina lo que hace el grupo OH es sustituir a la amina. Cuando sale la amina, ella retira el hidrógeno que está en exceso para producir finalmente la cetona. Entonces, para la alquilación de la amina, primero tenemos que producir la enamina, segundo, hacer la alquilación, tercero, decidir si la queremos dejar como una amina o si la queremos convertir en una cetona. En el caso particular que está el ejercicio en la clase, explica la formación de la cetona. Por eso es que continúo hasta la formación de la cetona.